Bueno, entonces, a la hora de nosotros haber planteado este problema, digamos que pensamos mucho en que, digamos, así como para las personas hay diferentes matices y diferentes características que nos hacen complejos y diferentes, de la misma forma pasa para los tipos de proyectos y para los tipos de liderazgo que pueden ser aplicados en cada uno de, pues, como de estos tipos de proyectos. Adicionalmente, vimos que como tal, las organizaciones en la actualidad no cuentan con un modelo predeterminado de este tipo de matches que nos permitan, digamos, establecer cuál es el tipo de liderazgo más adecuado para un proyecto. Lo cual, digamos, nos hizo pensar cuál sería la forma más indicada de tener, de acuerdo a ciertas características que necesita el desarrollo de un proyecto, el tipo de liderazgo más afín y que, digamos, llevara a poder tener un nivel de éxito en su ejecución mucho más alto. Esto que nos lleva a plantear ciertos objetivos en cuanto a, digamos, a la hora de definir un proyecto, la idea es tener un tipo de liderazgo más afín, de acuerdo no solamente al proyecto, sino también al tipo de equipo que lo va a realizar, de forma que sea ejecución exitosa. Para esto, digamos que lo que hicimos fue hacer una definición de tipos de proyectos, analizar, digamos, en la investigación, referenciamos también diferentes tipos y estilos de liderazgo y finalmente realizamos el establecimiento de una guía o match sobre cuál era el estilo de liderazgo ideal a llevar a cabo según el proyecto elegido. Entonces, ¿cuál fue la metodología utilizada? Trabajamos en 3 fases. La primera fue como tal, como les comentábamos, la clasificación de los tipos de proyectos, lo cual, digamos, nos permitía tener pues como un marco de referencia de a qué proyectos específicamente nos podíamos enfocar. Pasábamos también, digamos, a la clasificación de los tipos de liderazgo. Entonces, digamos que mediante la investigación de información que hicimos, encontramos material súper interesante de un profesor en la Universidad de Barcelona que nos permitía, digamos, como tener un enfoque de acuerdo al enfoque de tareas o de las personas en términos de liderazgo. Y finalmente, ya teniendo en cuenta estas dos características, realizamos un match entre los tipos de liderazgo y los proyectos que habíamos, digamos, definido inicialmente. Luisi. Listo, gracias, Luis. Bueno, entonces, como les contó mi compañera Lina, nosotros realizamos el proyecto en 3 fases de la investigación, digámoslo así. Al momento de buscar como tipologías de proyectos, no vimos como una clara definición de los proyectos se clasifican entre estos y estos, no. Encontramos como diferentes definiciones, entonces podríamos clasificar los proyectos entre la interrelación que tienen unos con otros, si son independientes, si se complementan unos con los otros, según pues, como características muy especiales. Entonces encontramos que existen proyectos, por ejemplo, de defensa y aeroespaciales, de sistemas de comunicación, de celebración de eventos, desarrollo de software, etcétera. Según el origen de los recursos, también podemos clasificar los proyectos en esta tipología. Entonces, si son de origen público, privado, o tenemos también proyectos o mixto, según, por ejemplo, el sector económico al que pertenecen, al agropecuario, servicios, industrial, transporte, etcétera. Entonces, como les decimos, no encontramos pues como una clasificación de las tipologías de los proyectos. Por lo tanto, nosotros escogimos entre todos los tipos de proyectos que encontramos cuáles consideramos y más comunes o que en las industrias en Colombia, por ejemplo, en tipos de proyectos que nosotros liderazgo pues como más ideal, digámoslo así, pues o idóneo, fueron los siguientes. Entonces, los de transformación de negocios, que buscan pues como adoptar nuevas medidas o estrategias para hacer crecer una organización. Esto puede incluir adquisiciones, fusiones o mejorar ejecuciones de algunos procesos. Escogimos también los proyectos de celebración de eventos, donde digamos que la creatividad
es muy importante en este tipo de proyectos y tienen una característica particular, y es que por lo general pues el resultado como tal es algo abierto al público. Escogimos también los proyectos de desarrollo social que buscan pues como el beneficio a una comunidad, puede incluir pues como temas de educación, salud, etcétera. Los proyectos de servicios, donde acá vemos que el resultado final no es un bien tangible, sino más algo como experiencias. Entonces podemos ver acá restaurantes, transporte, entre otros. Escogimos también los proyectos de la industria, donde por lo general existe manufactura y transformación pues como de materias primas a productos finales o a otros productos que pueden servir como insumo para otra cadena pues como de producción. Escogimos los proyectos de investigación y desarrollo. En este tipo de proyectos, digamos que lo que se busca es adquirir conocimientos científicos o técnicos para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos materiales, etcétera. Escogimos también, digamos que dentro de las clasificaciones de los proyectos, veíamos que los proyectos podían ser simples o complejos. Simples cuando el volumen de personas es reducido, cuando la interrelación entre unas actividades y otras no es muy compleja, los recursos tampoco pues son muchos porque el proyecto no lo requiere. Entonces también escogimos este tipo de proyectos en la selección. Los proyectos complejos, pues cuando los recursos, las actividades son de gran volumen. Escogimos también entonces los proyectos, perdón, con recursos de origen privado, de origen público y mixto. Lini, si quieres. Bueno, y en cuanto a estilos de liderazgo, entonces lo que vimos, pues, lo que encontramos en la investigación, era que no, tampoco había pues como una clasificación global o genérica de cuáles son los estilos de liderazgo. Existían pues como diversas teorías, cada una podía hacer unas clasificaciones muy diferentes. Entonces lo que nosotros hicimos fue escoger como dos teorías, digámoslo así, muy similares con pequeñas diferencias, pero que nos fueron como como lo que más nos sirvió a nosotros para enfocar pues como el desarrollo del proyecto. Entonces, en estas dos teorías, digamos que tenemos 4 cuadrantes, donde el eje X son las tareas y el eje Y son las personas. Entonces, en el primer cuadrante, el de la izquierda inferior, tenemos el estilo separado indiferente, que ya les voy a explicar un poco pues como el tema, donde hay menor, pues no hay tanto enfoque ni en las tareas ni en las personas. Ahora les explico un poco más. En el siguiente cuadrante tenemos el estilo dedicado o tecnicista, donde hay mucho enfoque en las tareas y no tanto en las personas. El relacionado o sociable se enfoca menos en las tareas y más en las personas. En las tipologías de proyectos tampoco encontramos una metodología única. Nos enfocamos en dos teorías que dividen los estilos de liderazgo en 4 cuadrantes, donde el eje X hace relación a las tareas y el eje Y hace relación a las personas. Entonces, más a la derecha hay más enfoque más a la derecha, pues en el eje X, perdón, hay más enfoque en las tareas, y más hacia arriba en el eje Y hay más enfoque en las personas. Entonces, las dos teorías pues, que encontramos, una era de un profesor de la Universidad del Valle llamado Iván Darío Sánchez Manchola. Él decía que existen 4 tipos de liderazgo según el enfoque que existe entre las tareas y las personas. Digamos que él lo que manifestaba pues en su investigación era que, pues, según el estilo de liderazgo separado, separado, dedicado, sociable, sinérgico, el líder se enfoca o en las tareas y descuida a las personas, o se enfoca en las personas y descuida las tareas, o se enfoca en ambos o en ninguno, ¿cierto? Mientras que una teoría complementaria que conocimos pues a través de una persona del grupo Éxito, la teoría era muy similar, pero no, la teoría no manifestaba pues como que si la persona tenía un estilo, por ejemplo, sinérgico o integrado, no, perdón, si tenía un estilo relacionado sociable, descuidaba por completo a las personas y se enfocaba
descuidaba, perdón, por ejemplo, las tareas y se enfocaba solo en las personas. Pues esta teoría complementaria lo que decía era, el líder no debe descuidar como ningún componente pues de estos, pero sí, según el tipo de actividades que lleva a cabo, como los empleados o los subordinados, sí le debe dar más foco a uno o a otro. Entonces, en el estilo separado o independiente, lo que vemos es que este estilo de liderazgo se puede llevar a cabo cuando el componente intelectual de las personas que llevan a cabo el proyecto es pues como elevado, ¿cierto? Entonces acá las personas no necesitan tanta supervisión, pueden pues como llevar sus tareas de forma más independiente cuando existen unos procedimientos como muy claros, cuando el trabajo que se lleva a cabo tiene un interés intrínseco pues como por ser llevado a cabo y cuando las tareas son simples. Ese es el estilo separado o indiferente, donde no hay que enfocarse tanto ni en las tareas ni en las personas, es decir, como que las personas pueden llevar a cabo sus actividades de una forma pues como fácil, ya todo está muy claro y el trabajo es pues como interesante. En el siguiente cuadrante a la derecha tenemos el estilo dedicado o tecnicista, donde el foco principal se hace en las tareas. Entonces, este tipo de liderazgo se puede llevar a cabo cuando de por medio en el trabajo de los empleados hay como un esfuerzo físico, cuando el líder tiene mucho más conocimiento que los empleados, pues como en el área que se están desarrollando, cuando existe alta posibilidad de que hayan sucesos que no estén programados y el líder tenga que entrar como a resolver ese tipo de inconsistencias, cuando hay necesidad pues como constante de que los empleados reciban direccionamiento. Tenemos entonces también el liderazgo relacionado o sociable, donde el mayor foco son las personas, no tanto las tareas. Entonces este tipo de liderazgo se debe llevar a cabo cuando el subordinado tiene una alta habilidad en el tema que se esté llevando a cargo o un alto juicio, pues como para determinar acciones o tomar decisiones, cuando la actividad que se lleva a cabo requiere un alto compromiso, cuando los subordinados, como dije anteriormente, tienen pues como más autonomía y cuando se requiere un alto componente de creatividad. Y por último, en el liderazgo integrado o sinérgico debe haber igual foco tanto en las tareas como en las personas. Este se debe llevar a cabo cuando los subordinados entre sí tienen un alto nivel de integración y mucha interdependencia, es decir, como que todos dependen, o sea, todos van para el mismo lado, pero sus tareas pues dependen mucho de las otras y debe haber una persona como que medie por todo este desarrollo del proyecto. Cuando puede haber múltiples soluciones en un proyecto y también se necesite pues como alguien que asuma pues como el liderazgo y pues medie para que se encuentre la solución ideal. En este tipo de tareas o de proyectos se debe llevar a cabo el liderazgo integrado o sinérgico. Entonces esos son como las dos teorías que encontramos, ambas enfocadas como en este cuadrante, pequeñas diferencias entre una y otra, pero buscan es como clasificar los liderazgos según el enfoque en tareas y en personas. Entonces, de acuerdo a esto que les acabé de contar, como en qué tipo de tareas se debe llevar a cabo cada estilo de liderazgo, fue que entramos nosotros a proponer, según los proyectos que habíamos escogido, cuál es el liderazgo idóneo en cada proyecto. Entonces, Linis, por favor, eso. Listo, entonces, según los proyectos que habíamos escogido anteriormente y las características del liderazgo que encontramos, nosotros escogimos pues, o hicimos como el siguiente match. En el tipo de liderazgo relacionado o sociable, donde el mayor foco debe hacerse en las personas porque dependemos netamente de su creatividad, porque tienen autonomía, porque tienen un alto conocimiento técnico, el líder debe más es como acompañar, enfocarse en la persona. Entonces, consideramos que los proyectos relacionados con la celebración de eventos pueden requerir este tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque la persona que lleva a cabo el proyecto debe tener un alto componente creativo, no hay unos métodos claramente definidos, se pueden ir dando como en el transcurso del proyecto, entonces la persona puede tener muchísima autonomía. Lo que se necesitaría del líder en ese caso
es que tenga pues como o mantenga los canales de comunicación abiertos y tenga pues como un rol más de acompañamiento que de dirección en las tareas. Y también pusimos en este cuadrante los proyectos de investigación, perdón, y desarrollo, pues digamos que las personas que hacen investigación y desarrollo son personas como con un alto conocimiento técnico, también incluso la creatividad. Por lo tanto, son personas que pueden hacer su investigación y desarrollo de una forma más autónoma, donde el líder también podría ser más como un rol de acompañamiento constante. Por otro lado, en la metodología de liderazgo separada o indiferente, donde no se requiere un alto foco ni en las tareas ni en las personas, clasificamos los proyectos de dificultad simple. ¿Por qué? Porque como lo mencionábamos anteriormente, pueden ser proyectos que no requieren muchos recursos, muchas actividades, que las personas que los lleven a cabo pueden estar pues como preparadas o tener a la mano la mayoría de las cosas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, pues si bien no es descuidar ninguna de las dos, no hay como una alta demanda en enfocarse ni en las personas ni en las tareas. Tenemos los dos últimos cuadrantes del match entregado, que serían primero el integrado o sinérgico, que como bien les decía Luisa, es el que le da especial enfoque a los dos aspectos, tanto a las personas como a las tareas a realizar. Allí quedaron ubicados pues, después de la investigación 5 de las categorías de proyectos que encontramos, que fueron transformación de negocios, desarrollo social, financiación con recursos públicos, proyectos de dificultad compleja y proyectos enfocados en el sector servicios. ¿Por qué encontramos, digamos, esta característica de que los 5 quedaron ubicados allí? Debido a la importancia de hacer un enfoque especial en la sinergia que debe haber y entre la interrelación que hay, como les contaba Luisa. En estos proyectos encontramos a término general que es muy importante debido al origen y al orden de sus tareas, que todo el equipo vaya, digamos, trabajando muy de la mano. Entonces, deberá estar allí un líder que pueda hacer un match perfecto entre tener un gran enfoque en el manejo de su equipo y en tener un enfoque en la gestión y en el monitoreo de los avances en las tareas. Finalmente, tenemos el cuadrante dedicado o tecnicista, que sería donde hay un enfoque exclusivo, digamos, en las tareas y no tan fuerte en las personas. Allí ubicamos, digamos, también sectores, proyectos de sector industria o productos debido pues como a la necesidad de que haya un detalle productivo muy importante enfocado siempre en la ejecución de las tareas cuando son procesos productivos, digamos, proyectos dentro de una planta de producción, donde el enfoque va a ser en la generación de procesos y proyectos como tal en este sentido, donde los procesos y los manuales estén establecidos de cuál es la ejecución de las tareas y ya digamos el enfoque en la persona no va a ser tan alto. Les quería hacer ahorita hace un instante antes de comenzar el match, digamos un paréntesis. Nosotros digamos que para encontrar toda esa información y hacer la ubicación de cada uno de los tipos de proyectos, realizamos pues como una investigación con líderes de 3 compañías de industrias diferentes, de forma que ellos nos contaran cuál era su percepción en el tema desde cada uno de sus frentes. Entonces, esto fue de gran ayuda porque, digamos, teníamos puntos de vista de personas de compañías de software, de compañías de venta de productos, de almacenes de cadena a gran escala. Entonces, digamos que nos permitió, obviamente, obtener información de gran valor, digamos así, para poder empezar a generar el match entre los tipos de liderazgo y los tipos de proyecto. Entonces, finalmente les contamos, es súper importante obviamente el enfoque en las tareas. Siempre digamos que parte de la medición del éxito de un proyecto va a ser la medición, como les decía, de este avance y de la ejecución de las tareas puntualmente a realizar. Obviamente de acuerdo a las características que tenga cada uno de los proyectos, se va a poder definir finalmente cuál es el estilo de liderazgo idóneo. Y también, como les decía Luisa, el tipo de grupo que vaya a realizar la ejecución de este proyecto. Va a ser súper importante a la hora pues como de realizar esta definición final.
Y obviamente es algo a tener en cuenta, como les contábamos en la definición del problema. No todas las organizaciones en la actualidad tienen un modelo definido o no pueden, digamos, como tenerlo de acuerdo al origen de su industria. Entonces, esto, como les decíamos, es una invitación o una sugerencia al cuál sería el estilo de liderazgo, digamos, idóneo para la gestión de un proyecto de acuerdo a su tipo. Entonces, como conclusiones finales tenemos, los proyectos pueden estar relacionados entre ellos sin pertenecer a una misma categoría. Como les contábamos, hay diferentes características y matices que pueden hacer que dos proyectos se parezcan o, digamos, estén en la misma corriente sin pertenecer, digamos, al mismo sector. Adicionalmente, traen, digamos, como un deseo implícito de generar valor. Entonces, siempre cuando nosotros buscamos la ejecución de un proyecto dentro de una organización, la idea va a ser la generación de valor, por lo cual su planeación adecuada desde el punto de vista de qué liderazgo tener y qué liderazgo aplicar va a ser súper importante y vital para su ejecución. Y finalmente, digamos que también el líder es clave en la consecución de estos objetivos, por lo cual será, digamos, importante que esta persona cumpla con ciertas características en relación a qué equipo está manejando, qué tipo de proyecto está gestionando y dentro de qué organización se está moviendo. También, digamos que tenemos dos criterios comunes en la gestión y en la caracterización del liderazgo, que pueden ser, como bien les contábamos, la orientación a las tareas y la orientación a la relación con las personas. ¿Esto por qué? Digamos, muchas personas se mueven, digamos, dentro de su diario vivir en una organización, en la forma en cómo se pueden relacionar con su líder. Y a muchas personas les puede generar una barrera no tener, digamos, la cercanía y la oportunidad de, digamos, tener una relación importante con la persona que, digamos, les puede ayudar a destrabar inconvenientes que se vayan dando en la ejecución de los proyectos. Y obviamente, como les contaba anteriormente, la ejecución de las tareas es la que nos va a permitir validar pues como la gestión dentro del proyecto como tal. También les contamos pues que dentro de las entrevistas realizadas en las compañías donde estuvimos, prevalece, digamos, la orientación a las personas y a la relación entre ellas para garantizar el éxito dentro de la gestión de un proyecto, debido a que todas le daban una gran importancia a la motivación del equipo y al, digamos, poder generar lazos de cercanía y de empatía a la hora de gestionar a los equipos. Y también es importante mencionarles que según la cultura organizacional podrá referirse un enfoque más alto en alguno de estos dos criterios, en tareas o en personas. Y de acuerdo pues no solamente a la cultura organizacional, sino al origen y al tipo de proyecto puntualmente. Listo. Otra de las conclusiones entonces que sacamos es que nosotros seleccionamos el estilo de liderazgo que se debería llevar en cada uno de los proyectos según las características de las tareas relevantes de cada proyecto. Sin embargo, en proyectos específicamente como pueden ser muy complejos o con gran cantidad de tareas, probablemente si hiciéramos un zoom en cada una de esas tareas, esas características relevantes pueden ser diferentes de unas y otras y probablemente el estilo de liderazgo en cada una de las tareas también podría variar. Bueno, y dentro de las recomendaciones, pues nosotros como les explicábamos y les contábamos en este trabajo, acudimos también al conocimiento y a los modelos de liderazgo que existían en tres grandes organizaciones. Obviamente si se realiza como un estudio con una muestra más amplia de organizaciones, se puede enriquecer obviamente mucho más pues como el trabajo. Y por último, pues consideramos importante como no sesgarse a unas teorías muy específicas, sino tener en cuenta pues como diferentes tipos de teorías para que el espectro pues como del conocimiento sea amplio y no se limite pues como puntualmente a algunas teorías. Exacto, es súper importante lo que les decía Luisa en esta recomendación final, ya que va a ser vital el entorno y la realidad tanto de la organización como de la necesidad puntual del proyecto a la hora de tomar ese tipo de decisiones.
y obviamente para enriquecer el modelo será bastante importante, digamos, poder contar con una muestra mucho más amplia que permita tener, digamos, recomendaciones más acertadas y conceptos más concluyentes.